Hola y bienvenidos a De Adentro Hacia Afuera podcast. Si es la primera vez que estás aquí, eres bienvenido. Me llena de mucha alegría que hayas encontrado este video donde Dios te va a hablar mucho. Hace varios meses comencé una serie de Conociendo a Dios Juntos, así que por aquí arribita les voy a dejar el link de todos los videos que he estado hablando, diferentes nombres que definen a Dios. Es maravilloso cómo Dios me ha hablado en esta serie y cómo Dios le ha hablado a mucha gente, porque algo que yo siempre digo es que no se trata solamente de conocer, es necesario tener fe de que eso es real, de que ese conocimiento nosotros podamos unirlo con la fe. De nada me sirve yo llenarme de información, conocer mucho de la palabra, pero al fin y al cabo, a la hora de la verdad, cuando estoy enfrentando un momento de dificultad en mi vida, es cuando simplemente se me olvida todo eso y me dejo llevar por mi emoción. Las emociones son parte del ser humano, pero olvido tener la fe. Así que por eso siempre yo digo y recomiendo que esto que estamos haciendo es sumamente importante, sumamente necesario, y es hermoso que quieras conocer de Dios junto conmigo, pero es muy importante también unir el conocimiento con la fe, creer que Dios sí es el Dios poderoso, el creador del universo, que fue el que hablé en mi video anterior. Así que es lindo unir estas dos cosas, porque es lo que hace que nosotros podamos experimentar a este Dios de poder en nuestras vidas. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre Yahweh Yishi. ¿Qué significa Yahweh Yishi? Significa Dios de mi salvación, el Dios de mi salvación. Les voy a mencionar varias lecturas bíblicas que encontré donde nos habla de este Dios salvador del universo. Así que quiero comenzar con el Salmo 18, en donde 3 veces nos menciona que Dios es nuestra salvación. El 27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Primeramente, lo que quiero definir aquí es qué significa salvación. ¿Qué significa eso? Significa liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. Entonces, aquí esta lectura nos está hablando que Dios salva al pueblo afligido. Muchas veces me he sentido en este punto de mi vida donde digo, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero es en ese momento en donde Dios se puede manifestar como Yahweh Yishi, como Yahweh el salvador de tu vida, el que te rescata de tu aflicción. Aquí claramente dice que Él rescata, que Él salva al pueblo afligido, mas humillará a los ojos altivos. Es necesario nosotros tener humildad en nuestro corazón para que Dios nos pueda mirar y se pueda acercar a nosotros. Esto surge una pregunta: ¿de qué somos salvos? Aquí en Hebreos 9:18 nos dice de nuestro propio pecado. Así también Cristo, que ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es importante esperar en Dios para que podamos recibir esa salvación. ¿Cómo pasó esto? Con Adán y Eva. Desde el principio existió el pecado, así que eso siguió corriendo, como ya he mencionado anteriormente. El pecado siguió corriendo como una plaga, que todas las personas pecaban y nosotros no somos la excepción. Así que nosotros necesitábamos ¿de qué? De un Salvador que nos rescatara de eso que simplemente no estaba en el diseño de Dios. Esto me recuerda a los muñequitos de cartoons, en donde presentan siempre a un superhéroe. Siempre presentan a ese que está haciendo algo bueno y rescata a esas personas que están sufriendo. Se está cayendo de un edificio, viene un superhéroe, vamos a decir Superman o todos estos superhéroes, y vienen y hacen el bien para rescatar y ayudar a esa persona. Casi siempre un superhéroe lo que hace es rescatar, ayudar, salvar. Así que así estábamos nosotros, en una condición sumamente peligrosa de muerte, porque estábamos muertos en nuestros pecados, dice su palabra. Así que la única salvación era que Yeshua muriera en la cruz por nosotros y viniera entonces ese Yahweh Yishi, Yeshua, a morir por nuestros pecados, y resucitó y venció. Ahora,
algo que es una pregunta muy constante en el ser humano, y es cómo puedo saber si soy salvo. En Hechos 2:21 nos dice lo que tenemos que hacer. Hay dos lecturas sumamente clave que quiero que te la puedas recordar siempre, porque mientras iba preparando esto me impresionaba mucho cómo Dios es tan específico de quién va a ser salvo. Y hay dos lecturas en donde nos recalca qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos. Porque aunque sí, ciertamente nosotros hemos sido salvos por gracia, por amor, por misericordia, esa gracia está extendida. Pero una cosa es que esté extendida y otra cosa es que yo la agarre con mis manos y la reciba. Son dos cosas muy diferentes. Así que en Hechos 2:21 dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como les dije, hay dos palabras claves para ser salvo. Primero, invocar y confesar. ¿Qué significa invocar? Pedir auxilio, protección a alguien superior a nosotros, en este caso Dios. Y confesar significa cuando una persona hace una declaración verbal con su boca de su error, de su pecado delante de Dios. Para nosotros invocar el nombre del Señor y confesar nuestros pecados, necesitamos algo sumamente importante, y es ser humilde, reconocer que no somos perfectos, que nosotros no somos tan buenos como a veces pensamos. Por ejemplo, podemos llegar a pensar, yo no soy tan malo como esa persona que mató, que le hizo daño a una persona, a una mujer. Entonces nos podemos poner excusas pensando que no somos tan malos, soy buena persona. Sí, puede ser más bueno, yo puedo ser más bueno que esa persona. Y voy a ponerme a mí como ejemplo. Yo puedo ser más buena quizás que esa persona, pero eso a mí no me hace una persona perfecta. Eso no me hace una persona que no peque. Simplemente Dios es claro en su palabra y dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ese jardín que Dios creó, ese Edén que Dios creó, simplemente se fue porque el pecado entró. Ahora, pero les tengo una buena noticia, no todo es malo. La intención es que nosotros reconozcamos que somos imperfectos, con el único propósito de que eso nos lleve a invocar el nombre del Señor. Esas dos claves que Dios nos menciona en su palabra es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos por el héroe del universo, Yahweh Yishi. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar su nombre. No hay otra manera. Simplemente nosotros cuando invocamos el nombre de Dios estamos pidiendo auxilio. Aquí claramente dice que invocar es pedir auxilio y protección. Nosotros estamos pidiendo algo que solamente una persona superior a nosotros nos puede dar. Es importante entender que yo no puedo salvarme a mí misma. Yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo tener toda la buena intención de hablarte de Dios, de hablarte de cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que nos perdona, que Dios es un Dios de gracia. Pero al fin y al cabo, el que toma la decisión somos nosotros. Yo no puedo metérmele por dentro a las personas, ni tú puedes metértele por dentro a las personas y cambiarlas. Yo no puedo cambiar a las personas, yo simplemente puedo llevar el mensaje, y en el nombre de Yeshua ese mensaje va a seguir corriendo a todas las personas que necesitan esta palabra, que creo que todas necesitamos escuchar, aunque sea una vez o dos veces en el día, porque el pecado está ahí acechando nuestras vidas. La tentación está ahí. No porque nosotros aceptemos al Señor en el corazón significa que ya somos salvos. Yo necesito invocar el nombre de Dios y confesar mis pecados. Algo importante que quiero decir sobre confesar, que he estado aprendiendo, es que uno tiene que ser específico. Yo me daba cuenta que yo decía, Señor, perdóname por mis pecados, pero no siempre era específica. Había veces
que era específica y había veces que simplemente decía, Señor, perdóname por mis pecados, gracias por este día, pero después me daba cuenta y Dios me fue mostrando que es necesario nosotros ser específicos con nuestro pecado. Es necesario nosotros decir, Señor, perdóname porque hoy juzgué mal a esta persona y no debía hacerlo. Perdóname porque me dejé llevar por la ira, por el coraje y no contesté de buena manera a una persona. Perdóname, Señor, porque no invertí bien mi tiempo hoy y no saqué tiempo para ti. Perdóname, Señor, por no priorizarte en mi vida, en mi familia. Ve, hay muchos pecados. Perdóname porque vi cosas que no tenía que ver, escuché cosas que no tenía que escuchar. Ve, todas estas cosas se convierten en pecados y nosotros, para que Dios nos pueda perdonar, tenemos que ser específicos. Si tenemos un Dios de perdón, si tenemos un Dios de gracia, si tenemos un Dios de amor, pero es importante que nosotros podamos recordar que es importante nosotros ser específicos. Tenemos que ser específicos con nuestro pecado. Señor, a empezar a hacer introspección a nuestra vida y decir, analizar cómo fue nuestro día, cómo fue mi día hoy, qué hice mal hoy, para poder mejorar mañana. Eso es algo que nos va a transformar la vida por completo. Es ahí donde el Espíritu Santo de Dios entra y comienza a trabajar en nuestra mente, porque estamos verbalizando, porque aquí claramente dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, la primera confesión que hacemos es, Señor, te acepto en mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador, reconozco que tú eres el Rey del universo, reconozco que tú eres el creador del mundo, reconozco que sin ti no puedo vivir, tú eres el que le da sentido a mi vida, tú eres el que me mantienes con vida. Pero ahí no se queda la cosa, sino que luego hay otro paso, y es yo todos los días venir delante de Dios, no delante de un sacerdote, delante de Dios, del Rey del universo, a confesar mis pecados, y no solamente decir, Señor, perdóname, sino ser específico con nuestro pecado. Para eso tenemos que tomar un momento, un tiempo, para analizar qué hemos hecho mal, como les dije, qué hemos hecho mal en el día, en qué fallamos. Entonces eso nos va a tomar tiempo, porque humanamente, a mí me ha pasado, me voy a poner a mí como de ejemplo siempre, porque es la mejor manera para poder nosotros aprender aquí juntos. Muchas veces me he encontrado en un punto donde digo, no quiero admitir que fallé en esto, tú sabes, como que, ay Dios mío, fallé, no le hablé bien a mis hijos, como que no utilicé el tono de voz que tenía que utilizar, levanté el tono de voz y no debía hacerlo. Quizás los trataste súper bien en el día entero, pero de pronto hubo algo, una situación que estalló tu paciencia y no está bien. No somos perfectos. Ahí está nuestra vulnerabilidad, ahí está nuestra fragilidad, nuestras debilidades están ahí visibles. Ahora, yo tengo que ser lo suficientemente humilde para decirle, Señor, soy vulnerable, aquí quiero presentarme vulnerable delante de ti, sin máscara, sin nada, me quiero quitar todo y quiero ser vulnerable delante de ti, porque aunque Dios sabe cuál es tu debilidad y mi debilidad, Él quiere que seamos vulnerables y que seamos lo más transparentes y honestos delante de Él. Así que simplemente Él no te va a señalar y decir, ay sí, viste, yo te lo dije, lo hiciste mal y yo sabía que ibas a fallar. No, jamás y nunca tengamos esa imagen de Dios. Jamás y nunca imaginemos que Dios va a estar con un dedo señalándonos porque estamos mostrándonos vulnerables delante de Él. Quitémonos eso de la mente. Ese es el mismo enemigo, adversario, queriendo poner cizaña en nuestra mente de mentiras y querer confundirnos y hacernos creer que Dios es un Dios que simplemente nos está juzgando. No, al contrario. Aquí claramente nos está diciendo que Dios se acerca a los afligidos, a los vulnerables. De hecho, su palabra lo dice, que Él fortalece a los débiles. Entonces, es necesario mostrarnos débiles delante de Dios, porque para este mundo, el mostrarnos vulnerables y débiles es como que tú quitarte importancia, es como rebajarte. Pero para Dios es totalmente distinto, y creo que por eso es que se nos hace muchas veces tan difícil mostrarnos tal y como somos delante de Dios.
Pero hoy Dios te quiere decir, no tengas miedo de mostrarte tal y como eres delante de Dios, porque a Dios no le impresiona eso. Dios no le impresiona tu pecado porque ya lo sabe. Ya Él sabía que yo iba a pecar en eso. Ya Él sabía que tú ibas a fallar en eso. Él no está con un dedo señalándote. Él está aquí esperándote a que tú vengas a confesarlo y tú digas, Señor, de verdad no utilicé el tono de voz correcto hoy. No tuve la paciencia que debí tener. No reflejé al Dios de amor a tal persona hoy. Perdóname, porque yo quiero ser luz. Yo quiero reflejar tu amor a los demás. Muéstrale a Dios tu anhelo por querer agradarle. Muéstrale a Dios tu anhelo y que realmente estás arrepentido de ese pecado. Es cuando ahí el Espíritu Santo interviene, transforma mi interior y comienza a trabajar en mí, y quizás en unos meses ya esa debilidad ya no está siendo un impedimento a mi vida. Ya entonces quizás sea otra cosa, quizás falle en otra cosa, pero no es lo mismo, porque ese es el propósito de Dios, es que nosotros podamos mejorar y vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, vayamos mejorando poco a poco, pero esto es un proceso que no va a terminar. Eso es algo que tenemos que entender. No podemos pretender ser perfectos de la noche a la mañana, no podemos pretender o pensar que Dios quiere que tú seas perfecto inmediatamente que lo aceptas en el corazón. No. Eso es una mentira que el enemigo quiere que nosotros creamos, pero nosotros tenemos que recordar lo que dice su palabra. Dios dice que Él se acerca a los humildes, que Él está cerca de los humildes, de los que confiesan sus pecados. Su palabra es clara y dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque Dios es fiel. ¿Dios es qué? Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así que Él no le impresiona, número uno, nuestro pecado. Ya Él sabe en lo que vamos a fallar. Así que Él está aquí para salvarnos de ese pecado que nos acecha todo el tiempo. Así que existe un Salvador que está disponible para salvar nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Así que necesitamos el Salvador una sola vez en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida lo necesitamos. Todos los días tenemos que invocar a Yahweh. Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados y ser específicos. Ese básicamente es el resumen de hoy. Es simplemente nosotros tener humildad, porque a la humildad te va a ayudar a poder invocar el nombre de Dios, porque estás reconociendo que no puedes sin Él. Ahí entonces, al confesar tus pecados, muestras vulnerabilidad delante de Dios, te muestras tal y como eres específico en lo que fallaste, y ahí el Espíritu Santo entra a tu vida y comienza a trabajar esas áreas que tienen que ser trabajadas en nuestras vidas. Aquí no se trata de hombre, esto se trata de Dios, se trata de que Dios te ama tal y como eres. ¿Tenemos que mejorar? Sí. Este camino es para mejorar, no es para quedarnos igual que como estábamos. Por eso es que el Salvador viene a salvarnos, y por eso es que tenemos que confesarnos delante de Dios, invocar su nombre, porque es a través de esa confesión que nosotros somos transformados. A través de esa confesión de nuestros pecados es que nosotros podemos ser transformados. Así que quiero dejarte con esta palabra. No tengas miedo de abrir tu corazón delante de Dios y mostrarte tal y como eres. Dios no te juzga como el ser humano te puede juzgar. Dios es un Dios que viene al mundo a salvarnos, y de hecho su palabra dice, en Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Por eso está la historia de la oveja, donde están las 99, y Él fue a rescatar a la que se había perdido, porque Dios nunca vino a buscar personas perfectas. Dios nunca vino a esperar a que tu vida fuera perfecta para entonces Él rescatarte y salvarte de tu pecado día tras día. No, Él solo quiere que vengas así de roto delante de Dios para Él poder transformarte día a día. Un proceso que no va a terminar porque es continuo, es para toda la vida hasta que Él venga. Él claramente dice en su palabra que Él está buscando a las personas que están perdidas. No dice que está buscando a las personas perfectas.
No dice que está buscando a las personas que tienen su vida completamente arreglada y que son súper buenos y generosos. Sí tenemos que ser buenos y generosos, pero Él no dice que está buscando personas perfectas para entonces traerlas hacia Él. Si nos damos cuenta, Él buscaba a los discípulos y Él no se ponía a investigar sus vidas. Aunque yo estoy segura que Él lo conocía porque Dios conoce todo. Pero Él no venía a estar diciendo, ok, Pedro, dime, ¿qué estudiaste tú? ¿Qué profesión tú tienes? ¿Qué cosas buenas tú has hecho? ¿Cuánto te sabes de la Biblia? Vamos a ver, ¿cuántas veces oras al día? No, Él no viene a buscar eso. Aunque Él sí quiere que nosotros hagamos eso, y eso es sumamente importante para que nuestra relación se fortalezca, eso tenemos que hacerlo. Pero yo lo que quiero decirte es que Dios no está aquí para decirte, ajá, déjame ver si entonces tú puedes seguirme. No. Dios quiere que tú le sigas y simplemente le sigas. Tomes su cruz y le sigas a Él. Yo sé que este camino de la fe es todo un reto, pero es bello y maravilloso. Cuando vas de la mano de Dios, la vida es mejor, la vida es bella, la vida tiene más sentido. No es que todo va a ser perfecto, no es que todo va a ser color de rosa, es que vas a tener una vida de esperanza, es que vas a tener una vida eterna completa en Él cuando decides seguirle y cuando decides invocar su nombre y confesar tus pecados delante de Él. Es ahí cuando su Espíritu Santo puede transformarnos por completo. Amén. Espero que sinceramente esta palabra te haya bendecido. A mí me bendijo mucho y me confrontó mucho a ser más honesta con Dios, a ser más específica con Dios. Dios no te va a juzgar por eso, al contrario, Él se va a acercar más mientras más sincero tú seas a Él. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en un próximo podcast. Adiós. Que está oculto ante tus ojos, tú lo ves todo. Llegas a lo más confuso, y lo aclaras todo.
sea puro y transparente.